Sí, sé que este no es el tipo de cosas que hago y la verdad no me gusta hacer mucho videos sobre mí mismo, más que nada porque se me hace raro o no estando yo solo sin público, pero pues digamos que los acontecimientos de la primera vuelta y lo que ha seguido de campaña me ha hecho sentir y ver las cosas de una manera que siento que ya tengo que hablarlo al completo. Y vea, a lo mejor mi posición será cuestionada o por el otro lado a lo mejor nadie mira esto y seguimos bien, gracias a Dios. Pero he visto a personas más importantes decir cosas muchísimo más valiosas y aún así a mucha gente le da igual. Pero lo bueno de casos como estos es que pueden existir más gente como yo, tal vez en la misma posición. Tengo esa creencia de que si hay uno, hay otro y otro y otro. Y eso me parece el lado bueno de hacer este video. Entonces, igual siento que me estoy jugando un poquito mi propio cuello. Y lo que va de este ensayo, discurso, como lo quiera decir, va a ser bueno, va a ser subjetivo, pero también va a estar muy basado en lo que he averiguado, por lado y lado. Eh, un par de videos, horas de investigación, estudio, una empanada y unos tintos. Eso es todo lo que me he podido brindar para hacer esta cosa que se me inspiró de la nada. Pero lo hice porque creo que hice todo lo que cualquiera debería hacer a la hora de hacer estos videos y es mirar todo un panorama completo, o sea, con ojos de crítica al lado contrario, pero también al lado personal, al lado propio, al lado donde uno está poniendo su corazón. Alerta spoiler y iniciará la crítica desde acá. Me considero una persona de centro derecha, pero pienso argumentar muy bien mi postura política, así que ya, calmaos. Si bien yo sé que no soy una persona conocida, igual tengo amigos y voy a hacer esto público, no espero que nunca en perjuicio de mis seres queridos o de mis amigos, porque esta posición es muy personal, es un estudio muy personal, es un acto muy personal, a solas absolutamente, pero bueno, la realidad es que tengo amigos de un lado y del otro. Pero en realidad lo que me inspiró fueron tres situaciones en concreto, desde el día de las elecciones hasta el día de hoy, que me dieron como esa necesidad y se me metieron como cosas a la cabeza al punto de querer hacer algo así. Lo primero es que me esperaba cualquier cosa menos un Abelardo así de potente. Hubiera apostado mi colección de libros, que les juro que es mucha, a que la discusión iba a ser Paloma Cepeda. O que si quedaba Abelardo, si al caso, estábamos hablando de que Cepeda de todas formas iba a puntear. Pero resultó muy diferente a como me lo hubiera imaginado. El segundo acontecimiento, y fue el día de las elecciones, es que tuve dos debates o discusiones con dos compañeros vía chat. Y no, Julio, no son compañeros en ese término extremista que dice que usan los guerrilleros y los mamertos. Son mis compañeros de universidad. Pero la cuestión es que estos dos compañeros, cada uno tenía un lado distinto. Cada uno tenía una disonancia con mi modo de ver el país mejor que yo visualizo. Pero lo curioso es justo eso, que esos dos lados eran simpatizantes de cada lado de, de la actualidad, de los lados de cómo se está disputando en este momento el país. Cada uno de esos lados pusieron argumentos que se me hicieron cuestionables y muy pocos matices en ese momento de la discusión eran acordes a mi punto de vista. Pero siendo realista y siendo honesto en cierto modo, sé que ese es el lado que elegí. Un centro crítico y que en este punto le toca tomar postura. Y yo sé que el centro está criticadísimo. A mí se me hace que incluso ser de centro es difícil ahorita porque se nos va a tachar de tibios. Y hermano, uno tiene sus motivos para no irse por un lado y por el otro, y es que ya estos dos lados se pusieron más destructivos que nunca, en especial en esta época.
El tercer suceso fuerte fue, y lo voy a contar con todo el respeto y la cautela posible, fue una discusión con mis padres sobre este tema. Y la verdad me hizo analizar muchísimo este tipo de discusiones a nivel social. Obviamente perdí porque pues discutir con los padres es como complicado y es casi que una tarea imposible ganar semejante cosa. Eran 2 contra 1, no había escape. Y no, este video no es en su contra, porque mis papás saben cuánto los amo, saben cuánto los respeto, saben cuánto los aprecio. Y hacer un video para llevarles la contraria se me hace una ridiculez a la séptima potencia. Lo que pasa es que si algo puede contemplar de este tipo de discusiones es que sí nos han dividido, por lo menos un poquito nuestra relación en casa, y es que al menos he visto o siento que no me miran con respeto cuando se trata sobre ese tema. Y no como yo los estoy respetando en todos los ámbitos. Y como dije, si es mi caso, debe haber otro y otro y otro. Es más, agradecería muchísimo a mi padre por darme el sentido que me ha dado para cuestionar las cosas, para hacer las preguntas, para que cada vez que yo tenga un trabajo, una tarea, un ensayo, él ha sido la persona que más me dijo: insista en hacer las preguntas necesarias. Y por más opuesta que sea nuestra posición política en estos momentos, si algo que aprendí desde mi familia es, de mi mamá aprendí a seguir mis convicciones, pero de mi papá aprendí a hacer el análisis. La cuestión es que haciendo esa revisión de los 3 sucesos que les estoy chismoseando, es que todo el panorama me lleva a una conclusión rara, bastante extraña y hasta confusa, pero me hace sentir un poco más satisfecho hablarlo y que a lo mejor encontrar a otras personas que se sientan un poquito igual a mí. Esa conclusión obviamente no la voy a decir todavía, este video va a estar un poquito largo, voy a ver cómo lo organizo para que de pronto se pueda distinguir un poquito más qué hablo en cada parte. Voy a esforzarme, no soy bueno en esto, pero creo que a la hora de hacer crítica política hay muchas cosas que son válidas cuando se hacen bien. Primero que todo, sí, soy de centro derecha, ese es mi punto de vista, esa es la línea con la que me identifiqué, porque pues usualmente en la vida de muchas personas como que tenemos que encontrar un punto de coerción hacia donde están nuestras ideas políticas. Entonces sí, creo en el mérito propio. Creo en el crecimiento económico por medio del trabajo, los emprendimientos y los avances que puedan tener las personas por sí mismas. Que el Estado tiene un orden por algo y que ese orden no se puede vulnerar o cambiar o revolver como si nada. En que nadie debe pagar por lo que no ha hecho. Y que la seguridad debe ser una responsabilidad y una garantía del Estado por medio de las fuerzas que tiene. Eso o que la ley piñata del pueblo haga lo suyo. Ojo, no que mate, pero sí que quede claro que ese tipo de acciones delictivas van a tener consecuencias. Pero al mismo tiempo miro mi realidad y me queda claro que hay injusticias, desigualdades, indiferencia, barreras sociales, mucha censura si no hay poder en la víctima y mucha impunidad si el victimario sí tiene poder. Y sobre el crecimiento, no es tan cierto que sea muy a solas que uno lo consigue. Yo voy a la universidad pública, matrícula 0 para todos los que se puedan, pero igual entrar a esa universidad también tiene un mérito de tener cierto puntaje en una prueba estatal. Igual si no se paga la matrícula hay que pagar derechos pecuniarios, almuerzo, que de hecho también ayuda a financiar una parte del Estado, y en mi caso y alrededor de otros 80 estudiantes pagamos transporte. Donde, y esto no me lo puede negar nadie, me he puesto la camisa por hacer de ese último aspecto del transporte para estudiantes lo más accesible posible, y todavía me he quedado corto, no lo he logrado por completo, no he podido cumplir mis planes por más compromiso que le he puesto.
también he tenido otras responsabilidades, pero el punto es que al menos conseguir un transporte más accesible no fue algo muy fácil, no fue algo muy sencillo. Tuve que pasar horas en medio de reacciones, en medio de oficinas, buscando ayuda, buscando qué ente era el adecuado, y aún así fue muy complicado. Y espero que, y esto va por cualquiera de los lados del gobierno, se piense un poquito en ese matiz social, en esos casos que no son aislados, que incluso la sede central de mi universidad sí lo puedo conseguir con un poquito más de respaldo, y que lo que vamos siendo casanareños lo logramos casi que de un modo más propio y más personal. Sin embargo, queda claro que con el tema de transporte y demás políticas sociales no me he rendido y no me rendiré. Pero el punto igual es ese, que uno siempre termina ayudado, de un modo u otro, sea persona a persona o estado persona. Mis papás aún me ayudan cuando pueden, y yo también ayudo en cuanto puedo. Porque eso es lo cierto, no todo me lo da el Estado. Me ayudan, sí, pero más recibo gracias al mérito y al trabajo de mis padres. No sé si se entienda a dónde voy, pero es que el punto es que el solo mérito no basta. El trabajar y trabajar y trabajar muchas veces deja a las personas cansadas, pero también insuficientes. Y sin un Estado que intervenga por las garantías de dignidad que son reconocidas legalmente, estaríamos de verdad bajo los pies de quienes tengan el poder empresarial y adquisitivo y un largo etcétera de personas poderosas. Pero ahí está el otro corte donde me gusta poner la línea, y es que si uno va a crecer en este país a nivel social y económico, también es injusto ponerse a dar más solo porque le está yendo un poquito mejor. Y eso es incluso un punto que mis padres critican, de las ideas demasiado radicales de la izquierda, y de hecho es un punto que se me hace más que válido. Llego ahora a responder una pregunta que pues obviamente no he respondido directamente. De pronto quien le haya prestado atención a este asunto dirá, pero le da muchas vueltas, ¿por qué no dice? ¿Voy a votar por Abelardo de la Espriella? No. Y de hecho eso fue lo que me generó muchísimas discusiones con amigos y con mi propia familia. Pero ese debate no fue un debate en donde mi punto de vista fuera de verdad tomado en serio. De hecho, más se me cuestionaron mis conocimientos meramente por no querer votar por él. Incluso se instó en que era culpa de mi universidad y de mis docentes que no votara por Abelardo, cosa que es muy falsa porque tengo docentes de lado y lado. Tengo desde una de las personas más humildes y creyentes en las buenas vibras y demás, así como un docente que ha dicho que la izquierda es un cáncer. Y es que es justo por los estudios, por los semestres que ya llevo estudiando, que entendí que este ordenamiento igual tiene principios, valores que no pueden moldearse a los discursos de un gritón showman. Pero ese gritón showman jura y perjura que él todo lo puede, y lo voy a citar, con independencia, carácter, determinación y voluntad. Cuando la realidad es que no está teniendo una postura sólida sobre ciertos temas específicos y no tiene planes fijos. Dice que va a proteger la Constitución de todas las formas posibles, lo ha dejado claro. Más que nada diría yo que incluso es por llevar la contraria a la postura de izquierda de este país. Pero hay algo que se debería hacer un poco más analítico. Y es que de lo mismo pecó Petro, de proteger la Constitución, e igual terminó mintiendo. Ay, es que el tigre sí tiene palabra. Joaquín, se lo diré del modo más simple posible. Para contradecir a Abelardo de la Espriella, solo se necesita una cosa: un video del Abelardo del pasado, del Abelardo anterior, que no se necesita mucho tiempo recorrido hacia atrás, refiriéndose al mismo tema. Usted se da cuenta de que todo lo que dice Abelardo es más bien un acomodado para la situación. Vea, haría una lista larguísima,
pero creo que para no hacer esto tan largo, porque igual ya advertí que iba a ser largo, igual haré énfasis en unas cosas que muchos notamos y que de hecho en eso se basan muchas personas, pero sin evaluar un porqué más profundo. Y yo quiero hacer ese porqué más profundo. Voy a poner un poquito más las cartas sobre la mesa. Sí, Miguel, sí voy a hacer también una crítica a Cepeda, también voy a responder por qué alguien que afirma ser del centro derecha está votando por un social guerrillero y un largo etcétera de peyorativos. Voy a explicarlo, pero mi punto central es por qué estoy yendo con algo que incluso es poco probable para una persona con mi inclinación política y por qué no me estoy yendo con una postura más firme y más acorde y que supuestamente es la postura que yo debería tener teniendo en cuenta el trayecto que he tenido, que igual no es mucho, digamos. Vamos ahora con el gran terror que significa Abelardo del Espriella para el tema ambiental. Que ya ahora sí, dejando de lado el amarillismo, sí hay una preocupación ambiental genuina y eso me parece muy chévere de esta generación, incluso muchas, que están evaluando cuál es ese cuidado que toca tener a nuestros recursos, a un país como Colombia que tiene mucho que no tienen otros países y que lo tiene de forma tan combinada, porque somos una región biodiversa que justamente cuenta con fuentes, recursos, flora, fauna y todo, de todo un poco, que si bien no estamos en los primeros lugares del todo, sí estamos en los segundos, en los terceros, es como esa medalla de plata que se siente de oro. Y bueno, ahora sí voy a lo cierto. Vean, Abelardo dice que debemos apreciar nuestros recursos y nuestras fuentes hídricas. Esto lo dijo en una entrevista, o bueno, en un debate o conversatorio con jóvenes, que es lo más bello del país. Y al mismo tiempo tenemos a Abelardo que va a decir que fracking a lo que marca y no voy a creer en discursos ambientalistas. Y es que esa discusión del fracking seguro ya quedó desmentido hasta el fondo. Hasta el fondo, o sea, sí entendido como hasta el fondo de la tierra, parce, no se vaya. Pero este concepto de fracking lo disfraza con las hermosas palabras de seguridad jurídica y criterio técnico, que asegura que eso ya purgó el plan de fracking de toda maldad. Ahora no nos vayamos solo al fracking, también propone hacer dentro de su plan de gobierno propone hacer un fumigo de alrededor de 330.000 hectáreas y todos sabemos con qué material se hace. Si no lo sabe, glifosato. Pero eso sí, con toda la tecnología posible, eso con una maravilla, con un sistema técnico bastante amplio, aprovechando toda la tecnología. Esos son costos altísimos. Y quiera o no, si se hace fumigaciones con glifosato a un nivel masivo y con grandes cantidades, la tierra se va a erosionar. Van a quedar tierras áridas. No van a servir para cultivo durante un buen tiempo, si es que se logran recuperar. Y si alcanza fuentes de agua, se van a contaminar. Así que o se haría el de la vista gorda ante cualquier percance que surja, que las probabilidades, por más que bajas que las pinte, nunca van a ser cero y obviamente pueden haber víctimas de daño, o lo que sigue es una larga lista de pago de perjuicios por parte del Estado sobre cada persona que sufra ese daño. Y viendo cómo es Abelardo, parece que él no come cuento de ambientalistas. Qué pena pensar en nuestra biodiversidad y nuestros recursos como usted tanto insiste, tigre. El tiempo que toman los procesos contenciosos administrativos por este tipo de daños pueden tomar muchísimo tiempo. Además de que la indemnización puede también tomar muchísimo tiempo en ordenarse. Las víctimas pueden ya ser fatales y el daño ya estar hecho. ¿De verdad estamos dispuestos a sacrificar tanta vida, tanto futuro, tantos sectores que pueden tener provecho de otras formas por algo que va a ser instantáneo? Y vea, yo también entiendo, la industria petrolera mueve muchísimo,
Construcciones, empleo, dinero, trabajo directo e indirecto es un sector bastante valioso. Sin embargo, hasta ahora se ha estado llevando una medida controlada de este tipo de explotaciones por una buena razón. Y yo no entiendo por qué, de hecho, parece que nos estamos olvidando de esas razones. Tengo una persona que es muy cercana a mí, que trabaja justamente con algo relacionado, ¿sí? Tubos petroleros, construcciones, soldaduras. Yo sé que son actos que incluso ya están regulados por la ley. El colocar una ideología de fracking a lo que marque, yo sé que suena valiente y sé que suena osado. Sin embargo, ¿de verdad se está teniendo en cuenta que este líder sí está pensando en las consecuencias? Porque y si también hablamos de costos, los costos por realizar este tipo de medidas tecnológicas con tecnología avanzada, drones y demás, son bastante costosas. Y si el tigre presume ser una persona que es tan responsable con la economía, queda a ver qué tanto costo está dispuesto a sobrellevar. Hasta ahí podría llevar el largo debate ambiental. Y si hablamos de la minería ilegal, tranquilo, porque eso también lo hablo. Y de hecho, hay un punto de la Espriella que incluso se me hizo hasta acertado. El otro punto, que Abelardo ama a su patria y a su nación. ¿Cómo le explico? Que este personaje, porque eso es lo que es en campaña, un personaje, se considera a sí mismo tan valioso que afirma que después de que gane o no, se retira permanentemente de los asuntos públicos. O sea que muy demócrata y muy patriota no es, porque no le da el lugar que le tendría a un país que tan amado es para él. Nos insultó en la cara hace 3 años, no un grupo como lo está haciendo ahorita, y que de hecho más adelante también haré mención a eso. Insultó a todo el país, tildándolos de cafres, desleales, malagradecidos, despreció nuestra gastronomía. Cualquiera diría que si le queda el saco, pues que se lo ponga, pero es que la realidad no es así. También tiene que ser un poquito consciente sobre qué gente está hablando, y si va a hablar sobre todo el país, obviamente aténgase a que todo el país también critique ese tipo de posiciones. Y a mí el ajiaco nadie me lo insulta. Lo claro con ese tipo de afirmaciones es que mira al país y su gente por encima del hombro. Conocerá hasta ahora lo que son situaciones de pobreza extrema y los barrios más difíciles del país. Y ahora sí está afirmando que pasó toda su niñez casi que en toda Colombia. Falta decir que pasó 2 meses acá donde está el lote de mi casa. Más parece que aprecia su vida a las afueras. Y ojo, no estoy en desacuerdo con que alguien salga del país, con conocer bien el exterior y traer lo mejor de regreso. Eso me parece una práctica bastante acertada y ojalá muchas personas lo pudieran hacer con toda la responsabilidad del mundo. Pero si se crece siendo tan cegadoramente privilegiado como lo ha demostrado ser Abelardo, pues es difícil creer que alguien así conoce todos los matices de su propio país que dice tanto amar. Amar es conocer también, y muchas de sus afirmaciones hacen notar que no conoce también este país. Una de sus propuestas es ir a las 32 municipios, a todas las regiones durante los 4 años, casi no habitar la casa de Nariño, y eso con funcionarios y hoja en mano, anotar problemas. Eso solo evidencia cuánto ignora y que no tiene un plan claro para cada zona. Y eso, mejor dicho, vamos sobre la marcha, porque ¿qué es jugar a ser Dios cuando eres presidente? Que Abelardo es un hombre de paz, Dios y familia, que frente a jóvenes dijo que la oposición tendría todas las garantías y protección. Y es que vea, de destripar no haría tanta falta profundizarlo dentro del propio Abelardo, salvo por lo que sí está sembrando en sus seguidores. ¿Por qué no, Abelardo? La polarización no es algo que estemos exagerando. Y por más que usted plantee que es inherente y parte de la sociedad y la política, no se puede escudar en ese hecho. No se puede lavar la responsabilidad del mensaje que le está dando a sus seguidores.
Y es que su discurso ha sido el mismo. El que piense diferente a usted es su enemigo o es un imbécil. ¿Qué pasó con lo de no señalar a las personas? ¿Qué pasó con la no persecución? Porque tenemos una cantidad de demandas a medios de comunicación que han tenido fundamento a la hora de realizarle preguntas, pero curiosamente usted no ha tenido fundamento para ganar esas demandas. Y es que justamente esa cantidad de enemistad que se ha generado y odio que se ha generado por parte de sus discursos fue casi que un detonante dentro de mi casa. Porque dentro de esa discusión mis padres creo que no me veían a mí, sino que veían a un enemigo adoctrinado. O si bien no un enemigo, igual un adoctrinado, y eso me parece ofensivo, pensando que soy fácil de lavar el cerebro. Lo único que había en esa sala era un crítico al cual cualquier decisión le iba a ser capciosa. La única culpa de ese crítico era no ver a Abelardo como un salvador, como tanto se presumía, sino como lo que en realidadmente es. Como dije, un gritón showman. Y es que todo aquel que esté pensando del mismo modo que yo, o que incluso piense absolutamente en la izquierda, ya va a ser estigmatizado. Del mismo modo que lo fui yo, va a ser muchos de mis compañeros universitarios. Y yo, la verdad, empecé a considerar, ¿será que mis papás están viendo o considerando un ambiente en el que si me hablaran o me dijeran de esa manera frente a un séquito de Abelardo, pensarían en un posible resultado? Porque el resultado que yo pienso, y en el mejor de los casos, sería un montón de gente instándole a que me saque de la casa y mandarme a la guerrilla, ya que tanto los defiendo. No, Manuel, yo tampoco apoyo a la guerrilla. Para mí es de los grupos más desastrosos que ha podido tener la sociedad y toda la historia colombiana. Pero después de decirme guerrillero vendría un montón de peyorativos que parece que ya están de manual en la izquierda, en la derecha radical. E insisto, ese es el mejor de los casos. Con los abelardistas siento que muchas veces esa posición, y principalmente la de los jóvenes, es la de una cara de extrañez y por ahí un boleteo que hacen niños y adolescentes. Se critica, se juzga, sí, pero no he visto que llegue mucho más allá. No he visto, o por lo menos agradecido estoy, con no haber contemplado amistades que se rompan por este asunto. De hecho, digo que los de Cepeda en ciertos ámbitos están hasta más calmados. Pero una calma que se me hace un poquito incómoda, hablaré de eso más adelante. Pero ahora volviendo a ese detallito de la oposición que va a tener toda la garantía, un poquito creo yo que sí se contradice, porque así como dice una oposición segura frente a mucha gente, solo trata al candidato contrario con un montón de despectivos. Porque ese candidato de oposición lo está tratando como bandido, corrupto, ladrón, como todas esas cosas que él jura que va a acabar. Entonces, ¿qué le espera a nuestro opositor de pacotilla favorito, Tigre? ¿Qué le espera a él y a sus fieles seguidores, Tigre? Un hombre que tanto cree en Dios no debería llamar tanto a la batalla, sino a la verdadera construcción de puntos en común para la sociedad. Jesús no maldijo el templo porque pensara diferente, porque un montón de gente pensara diferente a él. No los mató, no los amenazó de muerte, pero lo que sí hizo fue hacerlos ver sus falencias. Y aún así actuó con tanta bondad que perdonó de todos modos. Pero claro, mientras más satánico se vea el candidato y los pastorcitos de iglesia que cobran diezmo a punta de culpa y condena moral, mientras más amenacen con el infierno a quien no vote por Abelardo, mejor. Pero qué bueno que, y lo voy a citar a usted, es más fácil defender al diablo, ¿no? Y ahora para hacer breve el tema de familia, creo que queda muy claro cómo es que él ve la realidad social de la familia. Los que estudiamos derecho entendemos que la familia es un concepto que cambia en sus costumbres y en sus formas, que tiene una función de base social indiscutiblemente,
y que hay ciertos principios que definitivamente no se deben tocar. Eso de la familia tradicional sí tiene ciertos elementos que sí deben ser respetados, claro está. Pero si revisamos cómo ve a los componentes de esa familia tradicional, específicamente en las mujeres, resulta que a las mujeres les indigna mucho el machismo, pero igual dejan pasar a un hombre que afirma que lo hace ganar votos, e insiste una periodista que debe echarle un ojo para entenderlo, haciéndola sentir terriblemente incómoda. Créanme que no he visto cara más incómoda o una voz más cortante a una situación así que esa entrevista. Y se me hace grave porque de hecho existen más casos, incluso más graves allá afuera, pero que lo haga un candidato sin la más mínima consecuencia, que incluso se le siga aplaudiendo. Y ahora recordemos a la mujer candidata en primera vuelta, a la cual el Tigre también le hace una gran cantidad de burlas. Igual eso terminó como ya sabemos. Ella le resulta igual arrastrarse con un discurso también incitando al odio y hacia un solo lado de destrucción, hacia un solo bando político. Pero ¿qué puede ser más inclusivo que eso?